Ahora continuamos esta mesa con Arantxa Santos de la Rosa, que es psicóloga sanitaria, experta en terapias contextuales con niños, adolescentes y adultos y secretaria de la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología. Arantxa nos va a hablar de la conducta suicida en niños y adolescentes, prevención, protección y signos de alarma. Simplemente antes de que comience Arantxa, recordaros de nuevo el tema de las preguntas, ¿vale? Para que luego al final de la mesa pues podamos leérselas a los ponentes. Gracias, Arantxa. Buenos días a todos, ¿me oís bien? Voy a moverlo un poquito porque yo soy bajita. Bueno, voy a intentar ir en tiempo, que vamos muy bien para que lleguemos todos. Bien, traigo tres puntos que yo creo que son relevantes, porque cuando hablamos de niños y de adolescentes, pero especialmente de niños y de ideas de suicidio, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, incluso los padres, ¿no? Cuando llegan a consulta y cuando los niños han manifestado algún tipo de ideas de esta, siempre nos preocupa como un montón, ¿no? Vamos a ver también qué indicadores nos pueden decir que hay un riesgo real de suicidio y qué podemos hacer como entorno inmediato para poder prevenir, protegerles. Realmente, cuando hablamos de conducta suicida, la conducta suicida tiene muchas aristas. Yo me voy a referir a ideas de suicidio, ¿vale? Porque tenemos solo 20 minutos. Vamos a ver cómo es este contexto de niños y adolescentes que puede favorecer que aparezcan ideas de suicidio. Pero es un contexto donde aparece sufrimiento. Los niños y los adolescentes también sufren porque son seres humanos. Y los seres humanos sufrimos, porque si no, no seríamos ni seres ni humanos. Bien, los niños y los adolescentes están en pleno proceso de maduración emocional y física y, como es normal, están produciéndose en su cuerpo muchos cambios. Están aprendiendo, están conociéndose, están explorando el ocio y su ocio es bastante diferente al que muchos de nosotros hemos vivido. Muchos de ellos son nativos digitales. Para ellos sus iguales empiezan a ser lo más importante y esto para las familias a veces es una amenaza, lo llevan muy mal. Y están en pleno proceso de omnisciencia y omnipotencia. Esto quiere decir que todo lo saben y todo lo pueden. Esto no es nada raro. A vosotros también os ha pasado. No sé si os acordáis de eso. Tienen muchísima presión académica. Mucha. Demasiada. ¿Vale? Ese contexto genera muchísimo problema. También ideas de suicidio. Bien, se están adaptando a muchas situaciones a veces en muy poco tiempo y la coyuntura de la pandemia ha sido brutal para ellos y muchas de esas situaciones a veces han sido contradictorias y en muchas ocasiones son víctimas de bullying, víctimas de malos tratos físicos y psicológicos también en el contexto familiar, que es bastante creciente últimamente por lo que nos estamos encontrando en las consultas, y a veces de abusos sexuales. Sí, esto sigue ocurriendo, no os llevéis las manos a la cabeza. Y todo esto favorece que haya malestar, que haya sufrimiento en sus mentes, como es lógico. Y por cierto, ser adolescente no es nada extraño. En la época de Sócrates, ya decía Sócrates esto de los adolescentes. En el siglo IV a.C. decía: nuestros adolescentes ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y desdeñan la autoridad. ¿Os suena esto? Muestran poco respeto por sus superiores y prefieren la conversación insulsa al ejercicio. ¿Os suena esto? Los muchachos son ahora los tiranos y no los siervos de sus hogares. Ya no se levantan cuando alguien entra en su morada. No respetan a sus padres, conversan entre sí cuando están en compañía de sus mayores. Devoran la comida y tiranizan a sus maestros. Vaya, curioso. Parece que no hemos avanzado nada. Bien, muchas veces nos quejamos y las familias se quejan de los chicos como si fuera algo extraordinario lo que está sucediendo. Es evolutivo y es normal lo que sucede, ¿de acuerdo? Pero ellos muchas veces ven esto. No sé si conocéis este vídeo. Es una niña imitando a su madre. No se oye el audio. Da igual, está hablando en inglés. Está imitando a su madre teletrabajando.
¿Qué os parece? ¿Qué os provoca? De una madre multitarea que a la vez que está atendiendo una llamada telefónica de trabajo, está trabajando, tocando las teclas, echando a su hija, diciéndola que se arregle rápido, que se marche de allí, con una conversación bastante falsa, por cierto, con un tono de voz como muy dulce y a la vez está haciendo gestos muy agresivos. ¿Vale? Son los retos de la crianza que tenemos muchas de las familias en el contexto actual. Esto es lo que ven muchos de nuestros niños. Este contexto genera malestar, es natural, ¿vale? Los retos que tienen las familias en el contexto actual, que no es nada fácil, es que muchas de las familias están muy cansadas. Estamos en un contexto social muy competitivo. Me habla alguien por aquí. No estoy psicótica, ¿verdad? Vale, perdonad. En un contexto muy competitivo donde se fomenta muchísimo el ser el mejor. Y esto se lo estamos volcando a ellos. En un entorno de conflicto, donde hay un conflicto o hay conflictos bélicos, se pone mucho foco en lo académico. Esto lo había dicho, ponemos mucho foco en lo académico, transmitimos mucho estrés, vamos muy acelerados, hablamos mucho de que somos muy sobreprotectores, las familias. Perdonadme, yo no veo sobreprotección, de hecho veo bastante poca protección últimamente. Sí que veo mucho sobrecontrol. Somos excesivamente controladores. Protegemos bastante poco, por lo que yo estoy viendo en muchas ocasiones. Tenemos poco tiempo, poca atención a veces, trasladamos mucha preocupación, nos cuidamos poco en muchos momentos y a veces tenemos nosotros, como familias, dificultades en nuestro propio manejo emocional. Y somos los modelos de conducta para ellos, ¿vale? Entonces, si unimos su proceso de maduración, que llevan el que llevan, porque es lo que hay, con nuestro contexto, que es el que es, pues se produce lo que podemos llamar metafóricamente la tormenta perfecta. Por tanto, que aparezcan ideas de suicidio en la mente de un niño o de un adolescente, yo lo diría que son actos en contexto. ¿Qué es un acto en contexto? Permitidme una salida de tono de psicóloga. ¿Veis ese símbolo ahí? Eso es un acto en contexto. ¿Qué diríais que es eso? Si me viste así, ¿qué es esto? Una mano levantada. No tenéis ni idea de lo que es, ¿verdad? Pues depende. Si estoy en la calle Alcalá así, igual es que estoy parando un taxi. Podría ser que me pica la axila, me da alergia el desodorante. O estoy midiendo a un perro invisible. O estoy en un acto nazi. O, a saber, dependiendo del contexto, la conducta tiene un significado. Dependiendo del contexto, la idea de suicidio tiene un significado. Es decir, que aparezca una idea de suicidio en la mente de un niño o un adolescente, pues depende. La idea de suicidio lo que nos indica, así de primeras, es que hay sufrimiento. Es un indicador de que hay malestar. Algo está pasando. Porque sufrimos los seres humanos, pero vivimos en una sociedad que cada vez es más fóbica al malestar. Y nos escandalizamos porque hay sufrimiento. ¿Y qué pasa? Que cuando hay sufrimiento intentamos correr a quitarlo o hacemos como que no está. Y a veces al intentar hacer eso lo ponemos todo peor. Entonces lo que quiero trasladaros es ¿por qué aparecen las ideas de suicidio? Pues porque hay sufrimiento, porque a veces nos pasan cosas, nos sentimos mal, aparecen las ideas. Y en los niños y en los adolescentes también, ¿vale? ¿Por qué aparecen las ideas de suicidio? Porque la mente busca soluciones al malestar. Y
cuando el malestar es muy intenso, el suicidio se contempla como una alternativa al malestar. Como alternativa al malestar aparentemente es eficaz, si me permitís. ¿No? Así es. ¿Podrías repetir lo último, por favor? Como alternativa al malestar, morirse aparentemente es eficaz. ¿Esto es revolucionario lo que estoy diciendo? No, entenderme. Si me muero, ya se me quita, ¿no? Aparentemente. ¿Entendéis esto? Entonces, se me quita. La mente busca soluciones. Esto es como, si me encuentro muy mal me voy a dormir y así no pienso. ¿Vale? Entonces, una idea de suicidio es una reacción normal ante el malestar. Pero que tenga la idea no significa que la quiera ejecutar. Lo que tenemos que ayudarles a los niños o a los adolescentes es a relacionarse de una manera diferente con esas ideas. A entender que puede aparecer, que es algo natural, que puede ocurrir, que la mayor parte de la población puede llegar a tener una idea y eso no significa que lo llegue a llevar a cabo. Pero tengo que enseñarle a relacionarse con ello, no hacer como que no pasa nada, o a que piense en otra cosa, o deja de pensar en chorradas, que es lo que hacemos en muchas ocasiones con ello. No tenemos que silenciar eso. Nadie muere por hablar. Siempre mata el silencio. ¿Vale? ¿Qué es lo que me tiene que alarmar? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué tengo que dar voz o espacio? Si veo cambios de conducta, cambios en su carácter, si veo que se aísla, si veo que empieza a hacer comentarios sobre sí mismo, sobre el futuro, sobre la muerte, estaríais mejor sin mí, lo mejor que puedo hacer es desaparecer, no valgo para nada, esto no tiene sentido. Si veo, empiezo a ver conductas de autolesión, eso me tiene que alarmar de que está habiendo un sufrimiento muy intenso, una tristeza muy persistente, cambios o bajada en el rendimiento. Por cierto, hay personas, chicos, que han hecho intentos de suicidio que rendían académicamente fenomenal. No todos bajan su rendimiento, ¿vale? Pero algunos sí. Si veo que empiezan a dejar alguna nota, me encuentro alguna nota de despedida, me lo tengo que tomar en serio. Cierran perfiles de redes sociales, o veo que se alteran sus hábitos, deja de dormir, altera su patrón de alimentación, se descuida en su higiene, cambios en su comportamiento me tienen que llamar la atención. Pero en vez de poner el foco tanto en que me tiene que alarmar, antes de llegar ahí, me parece más importante que pongamos el foco en qué puedo ir haciendo yo para construir una buena base, para proteger de verdad. No tanto para controlar, sino para proteger, para ir dejando en ellos una huella de cuidado, porque no podemos decidir que el sufrimiento les acompañe o les visite. No podemos elegir, el sufrimiento en algún momento de la vida va a aparecer. Todos vamos a tener algún desengaño, alguna ruptura, algún fracaso, alguna frustración, es natural, es la vida. Pero sí que podemos elegir si lo van a pasar solos o no. Eso es lo que yo me encuentro, niños que lo viven solos porque no se atreven a manifestar esto, porque se ven que desde fuera a veces les invalidamos, ¿vale? Entonces voy a decir cosas que son obvias, pero a veces se nos pasan por alto y otras no son tan obvias. Necesitamos crear un clima cuidadoso y amoroso, un entorno que sea seguro. Si nos sentimos seguros, nos vamos a sentir seguros para contar. Vamos a sentir confianza para contar cuando no nos sentimos bien también. Necesitamos aprender a activar su sistema de calma, porque cuando nos sentimos mal, nos sentimos amenazados, entonces necesitamos ayudarles a activar su sistema de calma. ¿Cómo activamos su sistema de calma? A través del afecto, a través de los abrazos, a través de facilitar que se expresen, que lloren. El llanto es un gran regulador natural. El contacto con las mascotas, si las tenemos, activa el sistema de calma. Ayudarles con algún ejercicio de respiración, el juego, la actividad física. Todas esas cosas son mecanismos de regulación natural. Nos ayudan a protegerles y a cuidarles. Pero la clave, una herramienta muy fácil que todos podemos poner en marcha
en los niños, en los adolescentes, en su entorno inmediato, es lo que llamamos los psicólogos las estrategias de validación, que es al revés de lo que solemos hacer cuando nos suelen expresar malestar, que es invalidar, ¿vale? Validar, al contrario de invalidar, que es decirles no es para tanto, estás exagerando, no te puedes poner así por esto, tranquilízate, no llores, eso es invalidar. Validar es trasladarles que su conducta tiene sentido, es poder ver la conducta en su contexto, es entenderla. ¿Cómo podemos hacer esa validación? Es ir un paso más allá de la empatía, es escucharles, es prestar atención, es mirarles a los ojos, es aceptar su experiencia emocional tal y como está siendo sin pretender que cambie. Es identificar su emoción, es ponerle nombre, porque a veces ellos no saben ponerle nombre. Aprenden a etiquetar emociones a través de nosotros. Nosotros somos quienes les vamos a ayudar a relacionarse con sus emociones. Es no darles consejos, no entrar a razonar eso que está sucediendo. No pasa nada, es dejar que pase lo que tiene que pasar. Es acompañar, es acoger. No hace falta una palabra perfecta. Es darles lo que necesitaríamos nosotros en un momento así. Os puedo asegurar que si os ponéis en su lugar, os daríais cuenta de que no necesitáis frases perfectas en ese momento. En un momento difícil, no necesitáis una frase perfecta. Necesitáis a alguien que os acaricie, os acompañe, os coja de la mano, simplemente que se coloque a vuestro lado y esté con vosotros. Es transmitirle que lo que le pasa tiene sentido con lo que os está contando, que está siendo visto y oído, que es comprensible, es no quitar importancia. Y si nos expresan explícitamente una idea de suicidio, es no asustarnos, entender que puede ocurrir. Es no quitar importancia, por supuesto no reñirle, por supuesto no castigarle, tampoco entrar a argumentar ni a razonar, por supuesto evitar conflictos en esos momentos, tampoco entrar a desafiar, es permitir hablar abiertamente de ello, incluso preguntarle con una curiosidad amable, no manipular el cómo me puedes hacer esto a tu madre, como cómo lo estoy pasando yo. Es enseñarle la temporalidad de las cosas, que en estos momentos lo está viendo difícil, pero se va a pasar, que vamos a estar ahí para ayudarle. Es acompañarle, por supuesto, no dejarle solo. Limitar el acceso a los medios que pueda utilizar para hacerse daño, pero tomárnoslo en serio y pedir ayuda externa, no intentar resolverlo nosotros solos. No tenemos que hacerlo solos. Y no olvidar que nadie muere por hablar, lo que mata siempre es el silencio. Yo os agradezco la atención, que he cumplido tiempo y si tenéis alguna pregunta luego las respondemos. Os agradezco mucho y bueno, doy paso a... Muy bonita y muy útil sobre todo, pero voy a aprovechar para recalcar algunos puntos clave de la ponencia de Arantxa o algunas conclusiones. Por un lado, la importancia de mantener los canales de comunicación abiertos, ¿no?, para que se puedan expresar y puedan, valga la redundancia, comunicarnos en el caso de que sientan un malestar. Por otro lado, y súper importante, el tema de la validación emocional. Identificar cuáles son las cosas que les calman, ¿no?, para utilizarlo en un momento dado. Respetar y no emitir juicios, sino más bien pues, dar a entender que les estás comprendiendo. Y luego el amor como un foco, ¿no?, emitir amor como un foco, que se sientan amados.
Y por último, y repitiendo un poco también otra de las conclusiones de Molo, el tema del autocuidado y cómo hay que cuidarnos para poder cuidar. Que de hecho un poco más adelante Enrique Parada hará una ponencia pues, mucho más enfocada en esto y hablaremos de esto más concretamente. No sé si hay alguna pregunta. Si queréis subir Cristina y Molo, y si tenemos alguna pregunta, pues la resolvemos ahora y ya damos paso a la siguiente mesa. Vale. Bueno, tenemos una pregunta para Cristina. ¿Cómo conjugar la prevención con la no creación de alarma en una sociedad de retos virales y exhibicionismo? Es una muy buena pregunta a la que no tengo una respuesta como muy contundente. Me ha encantado el vídeo de la niña porque en el fondo pues remarca un poco la idea que quería transmitir, ¿no? Es el sistema muchas veces el que nos enferma, vuelvo a decir, ¿no? ¿Cómo cambiar este sistema? Y este sistema de exhibicionismo, la persona que ha hecho la pregunta tiene mucha razón, vivimos en un sistema muy loco, muy competitivo, en donde hay que vender mucho, hay que fabricar, hay que hacer, no importa qué ni para quién, ¿no? Esto es muy antiguo también, bueno, especialmente con nuestro sistema, ¿no? Se ha enloquecido más. ¿Qué se puede hacer? Pues cosas como esta. Yo creo que en el 1 a 1 tenemos que funcionar también, o sea, a distintos niveles, tanto desde arriba como desde abajo. Yo creo que es una labor muy importante la que cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer. Es una labor muy importante. Tenemos que revisar esos sistemas educativos, tenemos que de los que hablaba Arantxa, tan competitivos. Lo importante no es subir, ¿no? Porque no sabemos lo que nos estamos dejando atrás. Y yo creo que todos podemos hacer algo en ese sentido, poquito a poco, muy poquito a poco, pero cada pasito es importante. Yo no veo grandes remedios, ¿no? Muy estructurales, sino más bien trabajar nosotros en el 1 a 1. Estupendo, Cristina, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más antes de que... En breve. Bueno, mira, vale. Carmen, yo también lo estaba escribiendo en una fecha. Soy hola, Emma. Arantxa, me ha dado tiempo de escribirla, te iba a lanzar. Bueno, muy interesante todas las ponencias, yo algunas para lo que vamos de mañana y todo lo que nos queda todavía. Arantxa, mi pregunta era, después de las autolesiones, con los adolescentes en concreto, ¿cómo les ayudas tú a los padres en el sobrecontrol de que luego no estén, en vez de ayudar a agobiar a estos chavales, bueno, pues eso, en ese día a día del después de las autolesiones, ¿cómo les ayudas a manejarlo? Gracias. Yo, haciendo muchísima psicoeducación, desde el modelo de que la autolesión es un indicador de un dolor intensísimo, de que es una manera de regular su dolor desadaptativa, pero es una manera que para ellos es útil en ese momento, y un trabajo desde la validación, entrenándoles en validación, y que el control lo que provoca es más autolesión, pues es echar gasolina al fuego. Entonces les entreno en ese modelo, entrenándoles en validación y enseñándoles ese análisis funcional de cuando cada vez que tú haces control, probablemente estás provocando, sin querer, que se lesionen más. Porque se produce más dolor, sin querer. Entonces es un trabajo muy difícil porque inevitablemente en ellos emerge la culpa. Pero con mucha suavidad, trabajándoles, enseñándoles a validar, que es un modelo completamente diferente a lo que están haciendo a través del control. Yo lo trabajo de esta manera. Pero en mi experiencia, a veces gano más entrenando al chico directamente o a la chica que con la familia. Son más rápidos y más flexibles ellos que las familias, en mi experiencia.
Debe ser un entrenamiento en validación. Genial. Si hay alguna pregunta más, que podéis hacerla también de viva voz con el micrófono. Tenemos 10 minutitos. Si alguien quiere preguntar algo, pues aprovechamos ahora y si no, vamos a ver. Quería pedir unas anotaciones como muy puntuales, cómo validar. ¿Cómo validar? Bien. Validar es, os decía antes, es un paso más allá de, es ir como un paso más allá de practicar la empatía, ¿no? Y os decía antes que era ir más allá de escuchar, identificar la emoción y expresarle o decirle con palabras, estoy notando la emoción que estás experimentando, es darle sentido, entiendo que te estás sintiendo de esta manera y que tiene sentido por lo que te ha ocurrido, describir lo que te está mencionando, por ejemplo, entiendo que te estás sintiendo preocupado por lo que te ha ocurrido con tu amigo del instituto, porque habéis discutido por este suceso que ha ocurrido en el patio del colegio y estás muy preocupado porque te ha dejado de hablar y además que crees que mañana no te va a hablar en el patio y crees que además no vas a saber resolverlo con él. Es hacer como una descripción de lo que te está mencionando, ¿vale? Hacer como de espejo. Y entiendo que para ti esto es importante. Esto en contraposición a, bueno hombre, menuda bobada, mañana seguro que lo resolvéis, no te pongas así. Eso sería un ejemplo de invalidación. Es que con la contraposición se ve bastante claro. Hay, de todas formas, una conversación muy larga con el tema de la validación porque como técnica psicológica diríamos que hay hasta 6 niveles, incluso 7 de validación. O sea, como técnica es extensa, no me puedo poner ahora a explicártela entera, ¿vale? Pero si te respondo de una manera sencilla sería algo así, ¿vale? Si queréis tengo una mientras tanto muy rapidito. Nada, una que han hecho por aquí, ¿cómo pueden los medios, si queréis la podemos contestar? ¿Cómo pueden los medios de comunicación denunciar las carencias del sistema para que la política tome más medidas? Pues yo aquí voy a ser un poco, no sé, un poco Dr. House, como dice mi compañero Luis. Yo creo que el cambio a lo mejor no lo hacen los medios, pero es que lo podemos hacer nosotros. Es decir, yo no esperaría a que los medios denuncien. O sea, ojalá lo hagan, ¿no? O estén en positivo, perfecto, si lo hacen fenomenal. Pero es como, mira, voy a poner un ejemplo que sea un poco tonto. Yo siempre tengo la pelea en mi casa con el tema de reciclar bien, ¿vale? Y entonces siempre me dicen, no, pero es que luego juntan todo en el camión de la basura. Digo, bueno, yo hago mi parte del trato, yo hago mi parte de lo que me toca a mí. Y luego lo demás ya llegará. Yo creo que tenemos la responsabilidad nosotros de tratar de ser, como dice el lema de aquí, agentes de cambio. Y yo creo que en general los medios y los políticos van a ir por detrás. Así que la forma de hacerlo es ser nosotros. Y cada uno su propia responsabilidad. Así que bueno, esa sería la aporte. No, yo solamente una idea que igual he transmitido de los medios de comunicación, una idea pues negativa, ¿no? Pues como en todos los colectivos y en todos los grupos y en todas las profesiones hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal. Yo creo que el papel de los medios de comunicación es esencial en esto, hablando del tema con profesionalidad, no generando alarma, con profesionalidad, haciendo entrevistas, haciendo reportajes, documentales, en fin, trabajando bien. Creo que es muy, muy importante porque tienen un papel fundamental a la hora de conocer el problema y de difundirlo, pero en positivo. Tengo 2 últimas preguntas que vamos a responder, ¿vale? ¿Parece? Sí, ojalá está. Están aquí. Sí. Muy bien. Una de ellas pregunta cómo no mostrar miedo. Entiendo que cuando te manifiestan una idea de suicidio, ¿vale? ¿Cómo se suele mostrar miedo? Normalmente es cuando nos mostramos agitación,
Bueno, yo siempre en estas cosas digo, actúa como si no tuvieras miedo. Entonces, ¿cómo no mostraría miedo en una situación así? Yo sugeriría pues lo que yo he hecho aquí cuando he estado en la ponencia. ¿Qué tal? ¿Se me ha notado? Venga, decid. No. Pues luego os cuentando. Vale. Hablar pausado, moveros despacio, preguntar despacio, no metralla. Modo metralleta, ¿vale? Pues esto es un poco igual. Escuchar más que hablar, ¿vale? O sea, no trasladar esa agitación, sobre todo porque necesitamos recordar activar el sistema de calma. Y si mostramos agitación, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces, yo os sugiero que en conducta, el miedo, como no somos transparentes, no se me ha visto, ¿no? Pues eso. Entonces es un poco la idea para haceros el chascarrillo, ¿vale? Lo mostraría, intentaría, ¿no? Hablar despacio, no hacer demasiadas preguntas, escuchar más que hablar, ¿vale? Es natural tener miedo. Está muy bien. Bien porque nos permite ser precavidos, tomar medidas, pedir ayuda. Eso está bien. Otra cosa es que lo saquemos por la boca. ¿Pillamos esto? ¿Sí? Entonces, un habla pausado, no demasiadas preguntas, pero ojo a visor y precaución. La segunda cuestión da para mucho, yo creo, pero el cómo podemos acompañar desde los centros educativos cuando podemos detectar situaciones de riesgo. Aparte de acompañar observando, yo abordaría de forma directa pero en privado, ¿vale? Desde un absoluto respeto, asegurando que vamos a cuidar mucho la confidencialidad de lo que nos cuenten hasta cierto punto, respetando, procurando ser una figura de apoyo y si no somos nosotros con quien se explayen o hablen, buscar a alguien con quien se lo puedan hacer, preguntando abiertamente, sin miedo en ese sentido, y no dejando ahí la conversación, sino haciendo seguimiento. Diría muchas más cosas. Yo esta conversación la tendría luego en privado, probablemente. Pero estando ahí, con sensibilidad, con cariño, sin miedo a hablar de ello y con apertura, con mucha calidad. No sé si te respondí. Vale. Gracias. Estupendo, pues nada, con estas dos últimas preguntas concluimos la primera mesa de prevención.